Buen día, buena tarde, buena noche, según la hora y latitud donde usted nos ve. Un día como hoy, 24 de junio en 1770, nace en la Asunción, estado Nueva Esparta, Juan Bautista Arismendi, militar y prócer de la Guerra de Independencia de Venezuela. Bienvenidos a otra emisión de resumen semanal de Argos Internacional. Estoy llegando de la presentación en el Salón del Pueblo, Town Hall, del senador y candidato activo a la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders. Resumiré el discurso de una hora en unos minutos, enfatizando lo más importante de su mensaje. También incluiré una breve reseña de la historia de luchas de nuestro pueblo. La misión de un líder no es crear una legión de seguidores ciegos. La misión de un auténtico líder es crear una legión de líderes. Esa es la esencia del mensaje de Bernie Sanders a sus seguidores, para que se postulen a puestos de elección pública a todo nivel, local, estatal y federal. No se trata y nunca se trató de una campaña electoral. No se trata de un partido político en particular, ni se trata de un candidato. Se trata de construir desde abajo un movimiento de transformación nacional. Se trata de un compromiso colectivo para cambiar el rumbo de la nación. Bernie ha sobrevivido a la mayor campaña de indiferencia montada por los medios hegemónicos de las grandes corporaciones de desinformación, que hicieron la mayor campaña de descrédito. Han sido cómplices del mayor fraude electoral orquestado desde la élite del Partido Demócrata. El fraude electoral del año 2016 es el mayor fraude desde el año 2000. Ese año la elección fue entre George Bush Jr., le vamos a llamar, para distinguirlo de su padre, que también fue presidente. El estado de Florida fue escenario del fraude realizado, negando el derecho al voto de las minorías étnicas, los negros, los latinos. 36,000 votos de nuevos electores fueron rechazados, con el argumento de que sus nombres no aparecían registrados. La secretaria del estado de Florida en ese entonces era la señora Kathleen Harris, activista de la campaña de Bush y gobernadora del estado. Jeb Bush, hermano de George Jr., era el gobernador del estado. El demócrata Al Gore ganó el voto popular, pero 5 jueces de la conservadora Corte de Justicia, formada por 9 jueces, le dieron el triunfo a Bush, votando 5 a favor, 4 en contra. Bush se convirtió así en presidente en forma fraudulenta. ¿Cómo se define un fraude? Primero tiene que ser organizado para que pueda tener éxito. Ahora, ¿quiénes lo organizan? Tienen que ser grupos con poder político e intereses particulares bien definidos, que tienen acceso a la maquinaria humana y técnica, que es la encargada de adulterar el conteo de los sufragios. Para un individuo es muy difícil hacer fraude, ya que no tiene ningún poder ni económico ni político, y aunque pudiera hacerlo, su acción no tiene ningún impacto en el resultado final. Las formas más comunes de hacer fraude son la comercialización del voto, o sea, comprar el voto. Esto se hace incentivando a personas desinteresadas en el proceso político para que voten por un candidato determinado. De esta forma aumentar el caudal electoral de ese candidato. Instruir a los administradores en los precintos electorales para que cometan fraude, para que destruyan votos, para que adulteren el conteo de los votos y eliminar votantes de las listas. Así, cuando se presentan los eliminados, no pueden votar,
porque sus nombres ya no aparecen en los registros. Esto último fue lo que sucedió en las primarias del año en curso. Cientos de miles de nombres fueron eliminados del sistema de registro electoral a nivel nacional. Hojas de votos alternativos fueron proporcionadas para los afectados, de las cuales 80% fueron tiradas a la basura. Bernie se mantiene en la contienda electoral como candidato activo, al menos hasta la convención demócrata, que se realizará del 25 al 28 de julio en Filadelfia, donde los delegados elegirán y nominarán al candidato que represente al partido en las elecciones generales de noviembre. Las cadenas de las grandes corporaciones de desinformación ya han coronado a Hillary Clinton como la nominada. Eso es una gran mentira. La élite oligarca del Comité Nacional Demócrata, CND, la coronó desde el año pasado. En mayo del 2015 ya le habían otorgado la promesa de la mayoría de superdelegados. Esto es un mes antes de que Sanders anunciara su candidatura, la cual no fue cubierta por ningún medio hegemónico y la cual etiquetaron inmediatamente de candidatura marginal. Contra este borbandeo diario de desinformación, Bernie se enfrentó con éxito y ha vencido al sistema corrupto de la oligarquía. Desde antes de que iniciara el proceso de elecciones primarias, las corporaciones de desinformación se confabularon con la élite del partido para inclinar la balanza en favor de Hillary contra el senador Bernie Sanders. Los dos fraudes mencionados como ejemplo sirven para destruir en mil pedazos, de una vez por todas, el mito casi universal de que el gobierno de Estados Unidos es democracia. Es una mentira, no es una democracia. Lo que tenemos como gobierno es un estado de las corporaciones, por las corporaciones y para las corporaciones, que han convertido al país en una gran empresa transnacional que invade naciones para apoderarse de sus recursos naturales y convertirlos en negocio privado, que benefician al 1% de la oligarquía nacional y global. La lucha del ejército de Bernie es el reinicio de la revolución democrática y pacífica por recuperar el gobierno secuestrado por las corporaciones y devolvérselo al pueblo, como lo dicta nuestra Constitución, para que vuelva a ser un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La lucha que recién inicia y que, como todas las luchas de liberación, no puede tener calendario. Tendrá que avanzar lentamente y con muchos altibajos. Inexorablemente terminará con el triunfo del pueblo organizado. Es el inicio de la lucha que continuará con Bernie o sin Bernie, porque es un movimiento de los de abajo, del 99%, independientemente de lo que Bernie decida hacer en el futuro cercano. La lucha continuará inalterable, porque no es una lucha de una persona, es una lucha de un pueblo, es un movimiento revolucionario. Una lucha que tampoco es nueva y que viene desde los albores de la independencia y la lucha acérrima entre los federalistas y los antifederalistas sobre la redacción de la Constitución y la naturaleza del gobierno que se habría de formar. Los federalistas proponían un gobierno fuerte, militarista e imperialista. Los antifederalistas propugnaban por una república, donde cada estado fuera soberano, con su propio gobierno independiente. Esta corriente estaba dirigida por Thomas Jefferson. Los antifederalistas eran agricultores y comerciantes.
Los federalistas eran terratenientes y hacendados ricos. Los antifederalistas querían un poder descentralizado porque temían que un poder centralizado terminaría representando los intereses de los ricos en vez de los intereses de los ciudadanos, como efectivamente terminó ocurriendo. Los federalistas estaban liderados por Alexander Hamilton, quien no veía bien la Revolución Francesa y simpatizaba con Inglaterra. El proceso sigue con las luchas sindicales que inician en 1830 y culminan el 1 de mayo de 1886, cuando 200.000 trabajadores se van a la huelga en la ciudad de Chicago, exigiendo la jornada laboral de 8 horas. Los empresarios y el sistema los acusó de antipatriotas. Cientos de obreros fueron encarcelados y torturados. En noviembre de 1887 fueron ejecutados los activistas August Vincent, Theodore Spies, Albert Parson, Adolf Fischer, George Engel, Louis Lynn, Samuel Fielden, Michael Schwab, Oscar Nibby. En 1889, el Congreso Obrero Socialista, celebrado en París, declaró el 1 de mayo como día de homenaje a estos mártires, también conocidos como mártires de Chicago. El 1 de mayo se conmemora en todo el mundo, con la excepción de 3 países: Andorra, Reino Unido y Estados Unidos, que movió la fecha al primer lunes de septiembre para celebrar la contribución de los trabajadores a la fortaleza, prosperidad y bienestar del país. El movimiento contra la esclavitud inicia en los años de 1850. La lucha de los agricultores y granjeros inicia en 1860 y culmina en 1892, cuando los granjeros, en alianza con organizaciones obreras, fundan el Partido del Pueblo. En el año de 1900 fue fundado el Partido Socialdemócrata, conocido como socialista. El Partido Progresista surge en 1912. Fue fundado por el expresidente Teodoro Roosevelt, quien propugnaba un nuevo nacionalismo para enfrentar a los intereses privados. Tenemos la lucha de las mujeres por tener derecho al voto, que ya venía desde muchos años atrás y se fortalece en el año de 1913. Finalmente triunfan en 1920. A principios de 1950 inicia la batalla por los derechos civiles de la población negra, liderados por Martin Luther King, Malcolm X y Muhammad Ali. En 1960 toma auge el movimiento feminista que lucha por la igualdad de las mujeres. En 1965 el Sindicato de Trabajadores Campesinos, con Dolores Huerta y César Chávez a la cabeza, inician la lucha por mejoras salariales y mejores condiciones para los trabajadores del campo. En 1966 nace el Partido Socialista y Revolucionario de las Panteras Negras en Oakland, California. Fue criminalizado por el FBI, que lo declaró amenaza nacional. Encarcelaron y asesinaron a muchos de sus líderes. En 1970, los Panteras Negras llegaron a tener presencia en 68 ciudades de Estados Unidos, pero las infiltraciones del FBI lo diezmaron hasta casi desaparecer en 1980. En el año de 1966 nace en California el Partido de los Boinas Cafés, formado por estudiantes chicanos.
En el mismo año, 1966, inicia el movimiento contra la guerra en Vietnam, con la resistencia al reclutamiento obligatorio y la quema de las cartillas militares. Culmina en 1973 con cientos de miles de personas que marcharon en Washington para protestar la toma de posesión de Richard Nixon. En 1969 inicia la lucha por el movimiento de los derechos civiles de los homosexuales en Nueva York, lucha que continúa hasta hoy día. Como hemos visto a grandes pinceladas, la historia de Estados Unidos es una historia de luchas populares y revolucionarias. No podemos dejar de mencionar las luchas de los pueblos originarios o de los nativoamericanos desde los tiempos de la colonia y el genocidio más grande en la historia de la humanidad que se cometió contra ellos, y la asimilación forzada de los sobrevivientes para reubicarlos en reservas, después de haberlos despojado de sus tierras ancestrales. Más recientemente, la lucha la dirige el movimiento de ocupación. La llama se apagó temporalmente y Bernie Sanders volvió a encender la llama, llamando a organizarse desde abajo para cambiar el sistema de corrupción imperante. Hay 4 manifestaciones programadas durante la convención demócrata en Filadelfia. Se espera que asista más de 1 millón de personas los días 25, 26, 27 y 28 de julio. 7,000 personas han respondido ya al llamado de Sanders para postularse a puestos de elección pública a todos los niveles, a nivel nacional. Esto apenas empieza. Lo histórico es que las futuras elecciones jamás volverán a ser lo mismo. Millones de personas no votaremos por el menor de dos males. No votaremos por miedo infundido. Votaremos por nuestro futuro y el de nuestros hijos y nuestros nietos. Ese futuro no lo representan ninguno de los dos candidatos de la oligarquía. Las elecciones vienen y van. La lucha por la justicia es permanente. El embrión revolucionario ya inició su proceso de gestación. Nada ni nadie podrá impedir su desarrollo y su crecimiento. Más tarde o más temprano nacerá el nuevo día. No existe poder superior al que construye el pueblo. Aquí nos despedimos deseando que les atropelle la dicha y les haga pedazos la felicidad. Hasta siempre. Hugo Orozco, la voz cordial, quien les habla.